Y bienvenidos a esta segunda parte, a este segundo episodio de esta serie de HTTP, ¿sí? Que te va a explicar cómo funciona todo, así que estate atento, atenta y seguila de cerca porque está buenísima. Y en el capítulo de hoy lo que quiero que hablemos es sobre conexiones HTTP, ¿sí? ¿Qué es una conexión en HTTP? Es un concepto que no muchos desarrolladores tienen en la cabeza cuando trabajan en una aplicación de manera full stack o orientados en el backend o en el frontend, ¿sí? Y se imaginan que hacer request a un servidor es una cuestión que no le cuesta nada al servidor, que es algo fácil, rápido, que no pasa nada, ¿sí? Y que claro, hoy en la actualidad en realidad pasa todo tan rápido que no nos damos cuenta de la cantidad de laburo, de la cantidad de trabajo que tiene que hacer el servidor y el cliente, ¿no? Los dos. Hay un montón de cosas que pasan en el medio, pero lo que vos tenés que saber acá, ¿sí? Es qué es una conexión o qué pasa cuando se crea una conexión, ¿no? Bueno, cada vez que nosotros, o mejor dicho, cada vez que el cliente quiere realizar un request, ¿sí? Quiere utilizar el protocolo HTTP, ¿sí? Recordemos que tenemos dos tipos de mensajes, los requests y los responses, ¿sí? Un request es un comando, una especie como de comando, ¿sí? Una petición, un comando, ¿sí? Le pido al servidor, ¿sí? Ejecutar un comando y darme el resultado de vuelta, ¿sí? Esa es la interacción, más o menos para que te hagas una idea. El request es el comando, el que envía el cliente, ¿sí? Y la respuesta es la que nos devuelve el servidor con datos, ¿sí? Ahora, cada vez que ves una página HTML, ¿sí? Normalmente si esa página tiene referencias hacia archivos CSS, los cuales normalmente vienen dados en la forma de etiquetas, ¿sí? De etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta link, que es la que se usa para los archivos CSS. O por ejemplo la etiqueta script, ¿no? Script, que se usa también para los archivos de JavaScript, por ejemplo. Lo que sucede cada vez que cuando devolvemos un documento HTML desde el servidor hacia el cliente y ese documento contiene links y scripts, lo que va a hacer el cliente es procesar, ¿sí? Cada una de esos recursos que va a ver que va a necesitar, porque al fin y al cabo si están ahí en la página es porque se necesitan, y se los va a pedir, va a mandar un request por cada uno de esos hacia el servidor, ¿sí? Va a mandar el cliente un request por cada uno de esos al servidor y el servidor le va a responder el archivo JavaScript o CSS que el cliente va a poder entender, ¿no? Por ejemplo, un browser, el Chrome, puede entender que le estás mandando un CSS y puede renderizar cosas en el DOM, ¿no? Que es la representación visual de la página web. Bueno, para que eso suceda, tiene que establecerse una conexión HTTP. Una conexión HTTP, básicamente podemos pensarlo como si tenemos, por ejemplo, el cliente, si tenemos por un lado el cliente y si tenemos por otro lado el servidor, ¿sí? Una conexión HTTP es en esencia como un canal, ¿sí? Como un tubo digamos, que conecta a ambas partes, ¿sí? Como un puente, podemos pensarlo, por el cual aquí el cliente envía un request, ¿sí? Y el servidor envía un response, ¿sí? Ahora, este tubo de acá la verdad es que es muy complejo, ¿sí? Porque si vos te acordás de cómo funciona Internet, que si no lo podés ver en el podcast, vas a saber que, por ejemplo, mi cliente puede ser una computadora que está acá, en algún lugar del mundo, ¿sí? Y mi servidor, una computadora que está acá, en otra parte geográficamente distante, puede ser, por ejemplo. Y en el medio podemos tener, bueno, un router acá, al cual mi cliente está conectado, pero también hay conectada a otra computadora y también, por ejemplo, este router se conecta con otro router que conecta a otras redes, ¿no? Con otras computadoras. Este router de acá conecta con otro router y este router conecta con otras redes.
¿sí? Te estoy haciendo una representación de cómo podría ser Internet. Acordate que Internet es básicamente una red que conecta muchas computadoras entre sí, ¿no? Bien, entonces entre un cliente y un servidor puede haber una distancia física muy grande, puede haber una geografía muy grande. Podemos, por ejemplo, estar conectándonos a un servidor de China desde Argentina, y eso es mucha distancia, ¿sí? Entonces hablamos de distancia física, pero también hablamos de cantidad de computadoras y de routers que hay en el medio. Fíjate, desde mi cliente hasta mi servidor hay muchas máquinas en el medio, ¿no? Muchos saltos. Bueno, y acá es donde nos preguntamos cómo funciona entonces HTTP, cómo permite, ¿sí?, que un request que sale desde mi computadora viaje todo a través de todo Internet, digamos, llegue hacia el servidor y que luego se haga el mismo camino en viceversa hacia mi computadora. Bueno, para eso es que existen las conexiones HTTP, ¿no? Una conexión, entonces, si volvemos al dibujito de arriba, ¿sí?, es un puente, es como una tubería, ¿sí?, a través de la cual vamos a poder enviar y recibir mensajes, ¿sí? Vamos a poder enviar, por ejemplo, el request, ¿sí?, y por ese mismo canal, por ese mismo puente, nos van a devolver el response, ¿sí?, el servidor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, un poco tenemos la ayuda de dos protocolos. Acordate que HTTP se apoya en dos protocolos muy importantes, que son TCP e IP. El protocolo TCP, digamos, funciona muy en conjunto con IP, pero cada uno tiene sus propósitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acordate que si vos quisieras representar cómo funcionan los protocolos, esto es una pila, ¿sí?, que esta pila obedece a lo que se llama el modelo OSI. Para que te des una idea, el modelo OSI es como una serie de estándares que definen qué responsabilidades tiene cada protocolo y qué hace cada cosa, ¿sí? Define capas. Donde tenemos HTTP, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, el protocolo TCP, y luego tenemos el protocolo IP, ¿no? Y abajo lo que tenemos es algo más cercano a lo que es el hardware, ¿no? Entonces, esto es así. Un protocolo de arriba utiliza los servicios que le brinda un protocolo de la capa más abajo, ¿no? Y la capa de más abajo tiene sus propios servicios o sus propias funcionalidades o sus propias responsabilidades, si querés verlo desde la perspectiva de separation of concerns, ¿no? Entonces, por ejemplo, la capa de hardware, ¿sí? Vamos a ir haciendo un dibujito acá de las responsabilidades. La capa de hardware lo que tiene que hacer es básicamente leer señales eléctricas, ¿sí? Y traducirlas en ceros y unos. Entonces tendríamos la primera responsabilidad, ¿no? Todas las computadoras tienen una placa de red, por ejemplo, que eso forma parte del hardware, y hay un montón de funcionalidades y de protocolos que funcionan muy cerca de ese hardware para codificar y decodificar señales eléctricas, ¿sí? En ceros y unos. Y esto es básicamente porque acordate que vos, por ejemplo, tu computadora para conectarse a internet se conecta con un router, ¿sí? Ya sea que se conecta por cable o por aire, ¿sí? Esa computadora va a estar recibiendo señales, ¿sí?, en formato de electricidad si es por cable, o de ondas electromagnéticas, o señales electromagnéticas, o señales de radio también, si es por Wi-Fi, por ejemplo, y lo que tiene que hacer es traducirlas a ceros y unos, ¿sí? Y lo mismo pasa en viceversa. Cuando nosotros vamos a transmitir un paquete, cuando queremos salir, digamos, hacia internet, queremos enviar un request, por ejemplo, a través de internet, se tiene que traducir esos unos y ceros en un formato que pueda viajar por un cable eléctrico. Bien, una vez que tenemos ese conjunto de unos y ceros, lo que tenemos, ese servicio o esa funcionalidad es utilizada por la capa superior, que es IP. IP, ¿sí?, es un protocolo muy poderoso y es el que básicamente le da lugar a internet, y lo único que tiene que hacer IP, ¿sí?, es encargarse de el traslado
de la información desde un lugar geográfico hacia un destino, ¿sí? Desde un origen hacia un destino. Entonces, el protocolo IP, que si te fijas en realidad son las siglas de Internet Protocol, lo que nos permite hacer, o lo que permite hacer, digamos, es una vez que en una red de muchas computadoras, ¿sí? Recibe la orden de enviar un paquete desde un origen hacia un destino. Vamos a usar este color naranja para señalizar. Suponete que la arquitectura, digamos, la red es esta que habíamos dibujado. El protocolo IP lo que se encarga de hacer, lo que tiene que hacer es resolver, ¿sí? A dónde encontrar un camino, ¿sí? Desde la computadora de origen hacia la computadora de destino. Y esto lo hace utilizando esas direcciones IP, ¿sí? Que son, tenemos un número, punto, número, punto, número, punto, número, son 4 números, ¿sí? Las direcciones IP tienen este formato porque básicamente representan una jerarquía, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el protocolo IP es encontrar un camino, ¿sí? Dando saltos a través de routers, ¿sí? Por ejemplo, así, como estoy señalándote, para poder construir un path, poder construir una ruta, digamos, que conecta a esas dos computadoras, ¿sí? Que fíjate que este camino lo podemos representar tomando cada una de las direcciones IP de estos puntos intermedios, ¿sí? Y por ejemplo, nuestro camino nos quedaría como un listado, ¿sí? De direcciones IP que tenemos que visitar en un determinado orden hasta que llegamos a la dirección de destino, ¿no? Acá tenemos el origen y acá tenemos entonces el destino, que vendría a ser nuestro router el servidor, ¿no? La máquina de llegada. Luego el servidor lo que tiene que hacer es recorrer este mismo camino, pero en el orden inverso, ¿sí? Y va a poder enviarnos los paquetes. De todo esto se encarga el protocolo IP, que es simplemente poder enviar paquetes de datos, ¿sí? Es decir, fragmentos de datos de información, ¿sí? O conjuntos de bytes, si quieres verlo de esa manera, desde una dirección de origen hacia una dirección destino, ¿sí? IP utiliza estas direcciones IP que tienen cuatro números y además utiliza los routers, que son aparatos que conectan subredes, que conectan redes entre sí, ¿sí? Esos routers están programados para poder de manera eficiente y rápida detectar, encontrar un camino, ¿sí? Entre dos puntos remotos en el mundo que están conectados a través de Internet. Bien, y este servicio, ¿sí? Esta funcionalidad es la que, por ejemplo, utiliza TCP, ¿no? TCP utiliza los servicios de IP. ¿Y qué hace TCP? TCP también es un protocolo, ¿sí? Que tiene sus funciones. TCP es un protocolo muy complejo, ¿sí? Es un protocolo muy interesante y que hace muchas cosas. Es un protocolo pesado, hace muchas cosas, pero se nutre de IP. TCP básicamente lo que hace es, cada vez que, recordemos que IP es un protocolo que lo único que hace es poder llevar paquetes de un lugar a otro, ¿no? Si uno de esos paquetes se pierde en la red porque, por ejemplo, en algún momento una de estas máquinas quedó inoperativa o porque hubo una interrupción en la red y esa información no llegó al destino, entonces TCP es el protocolo que se va a encargar de, por ejemplo, reintentar esta operación cuando falle, ¿sí? Además de que, por ejemplo, TCP lleva a cabo un control de integridad para ver que si estamos transmitiendo un conjunto de datos, ¿no? Donde acá básicamente tenemos ceros y uno, ¿no? Un conjunto de bytes. O de bits. Y si uno de estos, acá puse un 2, no sé por qué, si uno de estos bits, por ejemplo, está corrupto, TCP puede detectarlo para requerir o para pedir la retransmisión de ese conjunto de datos, de ese paquete de datos corrupto. Además, TCP también tiene una funcionalidad muy interesante, que es la funcionalidad de congestión de congestion avoidance, ¿sí? Evitar la congestión de redes. Y esto es así. Si nosotros tenemos una red de computadoras conectadas entre sí, ¿sí? Que están hablando, imaginémonos que estamos conectados así, 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 hasta acá, ¿sí? Son computadoras que están conectadas entre sí por enlaces, por routers y demás redes que hay en el medio. Si cada una de estas computadoras empieza, digamos, a enviar paquetes hacia una dirección y hacia otra,
así tenemos, digamos, muchos paquetes en la red, puede suceder que la red se congestione. Esto sobre todo pasaba antes, hoy ya no pasa tanto porque la tecnología es mucho más poderosa. Pero si tenemos routers, por ejemplo, que están constantemente recibiendo un montón de tráfico, ¿sí? Y que tienen que redireccionar ese tráfico constantemente, entonces la red se sobrecarga de paquetes y ahí es donde TCP, por ejemplo, lo que hace es frenar, ¿sí? Frenar la tasa de envío de paquetes, ¿sí? Para que no se congestione la red, ¿sí? Entonces lo que hace, por ejemplo, es bajar la velocidad a la cual estamos despachando paquetes en la red para digamos, para darle tiempo a esos routers y a todos esos aparatos en la infraestructura a que puedan enviar y seguir enviando paquetes, ¿no? A que puedan recuperarse. Eso es entonces otra de las funcionalidades que ofrece TCP y que es muy interesante y que lo hace en un protocolo muy pesado a la vez de poderoso. Por último, y no menos importante, TCP también ejecuta, esto también lo hace en parte IP, ¿sí? Si tenemos lo que se llama chunking, ¿no? Si tenemos que enviar, por ejemplo, ya sea en el request o en el response, un paquete muy grande de información, si por ejemplo un video, nos estamos descargando un video, estos protocolos lo que hacen es obviamente particionar, ¿sí? Ese video en pedazos, digamos, más pequeños, en porciones más pequeñas, y luego ir enviando cada uno de estos chunks, digamos, en ese orden, y luego desde el extremo receptor lo que se va haciendo es colocando todo esto en un buffer y armando, digamos, reconstruyendo el paquete original. Esto, por ejemplo, es una funcionalidad que se puede dar tanto a nivel de TCP como de IP, ¿sí? Ambos protocolos tienen como su propia inteligencia para chunkear, digamos, los paquetes. Bien, entonces, ya sabemos qué hacen todos los protocolos que están abajo de HTTP. Y ahora lo que tenemos que, si nos preguntamos, por ejemplo, qué es lo que nos da HTTP, entonces como protocolo, básicamente HTTP nos da una abstracción sobre los otros protocolos, ¿sí? Trabajar con TCP es muy complicado, trabajar con IP directamente es súper complicado. HTTP es un protocolo que se llama de capa de aplicación, ¿sí? Porque es un protocolo que se apoya en nosotros y nos da una abstracción mucho más sencilla para los desarrolladores, que es esto de trabajar directamente con requests y con responses y con el concepto de URL, ¿sí? Concepto de headers para, por ejemplo, tener control sobre el protocolo HTTP, pero es simplemente eso, es una abstracción y junto con esa abstracción lo que vienen son algunas reglas. Por ejemplo, sabemos que después de cada request tenemos que quedarnos esperando a la respuesta, ¿no? A su response. Bien. Cuando volvamos al gráfico inicial, entonces, que era este, así lo completamos, ¿sí? Y vamos a hablar entonces de una conexión HTTP. Cuando el cliente, por ejemplo, va a hacer un request, ya sea porque escaneó toda una página HTML y detectó tags, link o script, entonces va a pedir un CSS o un archivo de JavaScript, por ejemplo, o una imagen, también puede ser para cargarla y mostrarla en la página web. Lo que hace, digamos, es establecer una conexión con el servidor que, de nuevo, si miramos acá, lo que tiene que hacer es conectarse utilizando el protocolo TCP e IP, ¿sí? Para poder utilizar HTTP. Entonces, lo que hace es iniciar, vamos a poner acá, iniciar, ¿sí? Lo que se conoce como TCP Handshake, ¿sí? El cliente lo que le envía, ¿sí? Al servidor primero, un primer mensaje, que es una especie como de hello, ¿sí? Es una especie como de hello, a través del cual le pide también al servidor algo que se llama número de secuencia. Que esto es en realidad un dato, ¿sí? Que se utiliza para poder sincronizar cliente y servidor antes de comenzar una transmisión de paquetes sobre la red. El servidor entonces le va a responder, le responde acá normalmente con un ACK, ¿sí?
Y acá también lo que le manda es ese número, ¿sí? Es simplemente un dato que utiliza el protocolo de TCP y que no nos interesa mucho. Y a partir de ese momento y a partir de acá, digamos, ocurre algo, que es que se abre, ¿sí?, una conexión TCP. Es decir, que acá abrimos una conexión TCP, vamos a poner la O de Open, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que se abra una conexión TCP? Quiere decir que tanto cliente como servidor tienen su listado, ¿sí?, su listado de direcciones IP que tienen que atravesar, ¿sí?, el camino que tienen que atravesar para llegar desde un extremo a otro cuando vayan a salir a través de internet a buscarse, ¿sí? Ya tienen como los atajos por donde ir, por ejemplo. Además, la comunicación entre ambas partes va a ser mucho más ágil, ¿sí? Porque ya sabemos, o ya más o menos nos damos una idea de cuántos bytes van a venir en cada paquete, cuánta información va a venir, ¿sí? Entonces, a partir de acá, a partir de que se da esta primera fase, es que el cliente puede enviar su request, ¿sí? Entonces acá el cliente envía un paquete y, por ejemplo, imaginemos que envía 2, ¿sí? ¿Y por qué 2? Que pueden ser más en realidad, ¿sí? Porque recordemos, ¿sí?, que cada request puede ser un mensaje, digamos, que lleva información, mucha información, y que entonces es necesario particionarla utilizando esto de chunking que vimos recién, ¿no? Esto que vimos acá abajo de particionar el paquete en varias partes. Entonces, se envían varias transmisiones, ¿sí?, pero forman parte del mismo request, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo viésemos con los ojos de HTTP, lo que veríamos es un único mensaje, ¿sí?, que vendría a ser como el, a ver si me sale dibujar la flecha grande, vendría a ser como el request, ¿no? Esto sería como el request. Una vez que llega hacia el servidor, lo que va a suceder es que el servidor va a hacer su procesamiento, ¿sí? Acá puede, por ejemplo, ejecutar algún algoritmo, llamar a la base de datos, etcétera, etcétera. Y luego el servidor, ¿sí?, va a responderle a va a responder ese request enviando un response. Que acá de nuevo puede pasar lo mismo, puede que necesite mandar varios paquetes, ¿sí? Vamos a volver a dibujar acá el boundary para que quede bien en claro ahí, ¿sí? Todo esto vendría a ser un response. Y una vez que se haya finalizado esto, una vez que el cliente haya pedido, digamos, enviado un request para peticionar algo, pedir por algún comando, ejecutar un comando, y el servidor haya respondido con su respuesta, acá lo que sucede es que se cierra la conexión, ¿sí? Acá se cierra la conexión, ¿sí? Vamos a poner una C de close, y esto pasa en realidad para los dos. Bueno, cuando se abre también pasa para los dos. Cuando se cierra la conexión, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, este dato se destruye, si la lista esta se destruye, ¿sí?, y cliente y servidores como que no mantienen más ninguna especie de socket abierto, ¿sí? Recordemos que con IP nos conectamos con direcciones IP, pero con TCP nos conectamos con socket, ¿sí?, con direcciones IP más socket, más que es una abstracción, es como un puerto, ¿no? Por ejemplo, para HTTP normalmente siempre el puerto es el 80, el estándar. ¿Y qué significa esto? La conexión se cierra. Si nosotros luego tenemos que volver a hacer un request, tenemos que volver a pedir por otro archivo, porque por ejemplo seguimos escaneando la página HTML y vemos que hay otro link o otro script, todo este proceso se tiene que volver a repetir y es un proceso lento, ¿sí? Entonces fijémonos que HTTP es lento, ¿sí? Es un protocolo, se dice lento, ¿sí? Pero normalmente siempre es este mismo flujo, ¿no? Enviamos un request, ¿qué pasa? Para enviar un request, si tenemos, por ejemplo, si estamos usando el método HTTP POST, podríamos enviar un JSON o hacer un submit de un archivo. En ese caso hay que utilizar chunking, ¿sí? Entonces podemos estar mandando varios paquetes para el mismo request, ¿sí?, a través de TCP. Cuando llegan a destino son procesados y luego tenemos el mismo efecto a la inversa, ¿sí? Y encima, si fuese poco, para que ustedes tomen perspectiva,
fíjense esta línea que habíamos dibujado acá, ¿no? Si pasa algo en la red y de pronto nuestro camino inicial, ¿sí? Ya no nos sirve porque una de estas computadoras en el medio o un router del medio, digamos, entre el camino, ¿no? Se cayó, se quedó, digamos, fuera de la red. Entonces tenemos que volver, digamos, a reconstruir otro path, otro camino alternativo, ¿sí? Y tenemos que volver a retransmitir quizás los paquetes que se nos hayan quedado sin conexión, que puede ser, por ejemplo, este de acá, que nos quedó sin transmitir. Tenemos que volver a retransmitirlo, ¿sí? Probablemente volver a generar la conexión HTTP, la conexión TCP, ¿sí? Porque ahora tenemos un camino distinto. Entonces son un montón de cosas realmente las que pasan con HTTP. No por nada es que se ha empezado a trabajar en las versiones, por ejemplo, 2 y 3 del protocolo HTTP para tratar de que todo este lío de cosas, ¿sí? sea más acotado, para que todo sea más ágil y para que todo sea más rápido. No por nada en la versión de HTTP 3, por ejemplo, se está utilizando otro protocolo, que es el protocolo UDP, ¿sí? Para hacer todo este lío de cosas, ¿no? Y bueno, con esto ya estamos con lo que fue la sesión de hoy, la clase de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido y que ahora vayas y puedas entender todo lo que pasa atrás de un simple request y response de HTTP, ¿sí? Y que te sirva en el día a día para que seas un crack, ¿sí? En el desarrollo de software, que es lo que nos encanta a todos. Te deseo una muy buena semana, ¿sí? Y te mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video.